llegó el jueves y aquí estamos como siempre por el canal educativo a las 7 en punto en Juventudes por un Sueño. Como cada semana les damos la bienvenida a este programa que estará cargado de artes escénicas, de música, secciones y otras sorpresas. Tendremos invitado a un joven actor que, bueno, lo disfrutamos en varios personajes, porque no podemos decir solamente que en la telenovela Ojo de Agua, porque ha hecho otros personajes en diferentes series, telefilmes, pero de eso vamos a conversar más adelante, así que ustedes mantienen la sintonía. Claro, una historia inspiradora que seguramente va a motivar a esos jóvenes que nos siguen, así como en Persiguiendo Metas, con el invitado de hoy que estaré conversando sobre baladas, bolero, música romántica, y él nos estará comentando sobre esos retos, nuevos proyectos y sobre sus sueños, por supuesto. Motivos de sobra para que mantengan la sintonía junto a nosotros y se queden porque esto es Juventudes por un Sueño, donde expones, creas y transformas tu mundo. Pecado es renunciar a ti. Pecado es no ser feliz. Y yo soy feliz contigo, también lo eres tú conmigo. Pecado es ser mal de la gente, busca mundo acucioso insolente. Pecado es no ser como soy. Pecado es callar tu amor, que iremos directo al infierno, que pecamos al querernos. Pecado es la lengua imprudente de esa gente soez indolente. Yo te amo, tú me amas, ¿qué más podemos pedir? Que comenten, que critiquen, nada nos va a destruir. Yo soy fuerte, tú no menos, y ante toda adversidad, sin temores, lucharemos por nuestra felicidad. Pecado es no ser como soy. Pecado es callar tu amor, que iremos directo al infierno, que pecamos al querernos. Pecado es la lengua imprudente de esa gente soez indolente. Yo te amo, tú me amas, ¿qué más podemos pedir? Que comenten, que critiquen, nada nos va a destruir. Yo soy fuerte, tú no menos, y ante toda adversidad, sin temores, lucharemos por nuestra felicidad. Yo te amo, tú me amas, ¿qué más podemos pedir? Que comenten, que critiquen, nada nos va a destruir. Yo soy fuerte, tú no menos, y ante toda adversidad, sin temores, lucharemos por nuestra felicidad. Sin temores, lucharemos por nuestra felicidad. Ya se encuentra listo en nuestro set. Mi invitado de hoy es el joven actor Rolando Hidalgo, Rolly, como cariñosamente le dicen, aunque por estos días ha perdido el nombre. Rogelito, me imagino. Rogelito. Sí. Sí. Bueno, pero de Rogelito vamos a hablar más adelante. Yo quiero comenzar por esa niñez vinculada al arte, al teatro. ¿Cómo fue? ¿Alguien en casa está relacionado con el teatro, con la actuación? Hasta ahora soy el único. Todo comienza porque yo de niño siempre fui muy hiperactivo, siempre estaba inventando algo relacionado con el arte, ¿no? Me disfrazaba, actuaba para mi familia y mi familia se fue dando cuenta que eso ya era algo serio que verdaderamente me gustaba. Y buscaron la forma de yo entrar a La Colmenita
Y ahí, desde que entré, ahí estuve prácticamente toda mi vida. ¿Con cuántos años entraste a la Colmenita? Con 7 años. Con 7 Con 7 años. años en la Colmena TV. ¿Cómo fue para ti llegar a un grupo como ese y verte con tantos niños? Que para ustedes en ese momento es un juego, pero Todo al es un final juego. Están representando personajes, están Exacto, actuando, cantando. todo fue un juego, todo fue un juego. Luego que fui creciendo fue que me di cuenta que ya era esto algo más profesional a lo que me podía dedicar, ¿no? Y fue que me fue picando más el bichito del actor. Y cuando tenías al público así delante, un gran escenario, ¿cómo te sentías? Yo me sentía realizado, realmente realizado. Era mi punto que yo no quería salir del escenario. Una vez que me subía, quería quedarme ahí y yo siempre recuerdo que muchas veces era el primero en llegar y el último en irme de un teatro que estábamos ensayando, haciendo una función, ¿no? Pero siempre fue mi mundo, ¿sabes? Entonces me sentía muy, muy, muy bien. ¿Qué recuerdos tienes especiales de la Colmenita? ¿Algún momento así significativo? ¿Algo que no hayas podido borrar, que quizás no haya sido tan bueno, pero que de alguna manera te aportó? En la Colmenita yo tuve muchos momentos, muchos momentos, pero siempre uno recuerda ese momento que más me marcó, ¿no? Que fue cuando me quedé en blanco en una función, por ejemplo. ¿Sí? Sí, me quedé en ¿Recuerdas qué blanco. función? Recuerdo que fue una función en el Carlos Mar. Oh, Fue una función en el Carlos Mar, delante de 5.000 personas. me imagino. Imagínense quedarse en blanco y a esa hora resolver toda aquella situación. Yo siendo un niño de 9 años, creo que fue un reto bastante grande. ¿Recuerdas cómo resolviste la situación? Yo recuerdo que dominaba lo que estaba haciendo, ¿no? Que eso es algo que me ha ayudado mucho. Dominaba y a partir de ahí hablé improvisando y hasta que se dieron cuenta mis compañeros que me había equivocado y me sacaron del bache. Bueno, pero de eso va también. Claro, de eso va. De improvisar, de salir de esos malos momentos. Claro. Eso te va formando, te va ayudando. Sí. ¿Y el grupo Teatro Abril? ¿Cuándo llegas a Abril? A Abril llego una vez que hablo con Maciel para entrar a la ENA. Ella me prepara y a partir de ahí ella ve que a mí me interesó todo el trabajo con ella y me da la oportunidad de entrar a Abril, donde creo que también ha sido una formación muy, muy, muy bonita, porque yo creo que más que como actor he cambiado como persona en ese grupo, ¿no? Porque me ha enseñado demasiadas cosas en cuanto a valores de la vida y creo que es algo que voy a estar agradecido toda la vida con Maciel. ¿Y llevabas a la par la Colmena con Abril? Estuve 2 años que llevé al mismo tiempo Abril y la Colmenita, hasta que ya decidí dejar la Colmenita y me enfoqué en Abril hasta que entré a la ENA, que ya tuve que también dejar Abril. Sí, claro, ya. Sí. Es que me imagino, era mucha responsabilidad para ti siendo un joven, un adolescente, y también la escuela había que dedicarle tiempo. Había que dedicarle tiempo a la escuela. ¿Cómo llevabas eso, todo eso a la par? Yo sinceramente no sé cómo pude. Fueron muchas cosas a la vez porque me coincidió la Colmenita, Abril, las preparaciones para la ENA, el rodaje de la novela. Fueron muchas cosas ahí que yo no sabía, yo no supe bien, y creo que eso se lo agradezco a mi madre, ¿no? Que fue la que todo el tiempo me llevó todos los horarios, todas las cosas, y la que estuvo todo el tiempo pendiente a mis cosas, y eso, bueno. Sin ella creo que no hubiera podido organizarme. Me imagino. Como tal. Sí. Rolly, y háblame entonces de esa preparación en función de la ENA. ¿Cómo veías alcanzar ese sueño? Porque a veces lo vemos posible, pero otras veces lo vemos un poco difícil. Hay que ir con los hábitos de ganar y de perder en una prueba o un examen, aun cuando ya tú tenías una experiencia. Sí. El proceso de preparación para la ENA fue muy bonito, pero ya todo se complicó cuando vino las pruebas de la ENA. Sí. Creo que ha sido uno de los momentos más tensos de mi vida. Más que yo hice la prueba 2 veces, porque la primera vez me suspendieron por las cuerdas vocales. Ah, ya. Entonces creo que fue uno de los momentos más difíciles y más tensos de toda mi vida, porque esa presión de este es el sueño que yo quiero alcanzar, esto es mi futuro, yo tengo que luchar por ello. Y sí, fue... Además, después de esa primera decepción, Exacto. uno ve como que el castillo se derrumba. Claro. Pero yo digo, creo que la segunda vez que yo hice las pruebas, creo que lo enfrenté de otra forma. La enfrenté con un poquito más de seguridad, con un poquitico más de calma, porque ya sabía
a lo que me iba a enfrentar. Pero esa primera vez fue algo muy fuerte. Pero de alguna forma te sirvió. Mucho, mucho. Y logró entrar a la ENA y de todo el proceso en la ENA y de, bueno, lo que ha podido hacer, lo que ha logrado con tan poco tiempo en la televisión, vamos a seguir conversando. Hacemos una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, un sueño llegará. Si acaban de sintonizar nuestro programa, les cuento que hoy converso con Rolando Hidalgo, Rolly, y yo decía, bueno, nos quedamos ahí en la etapa en que comienzas en la ENA, pero es que antes de hablar de la ENA, tenemos que hablar de tus experiencias en la televisión. Sí. Porque se te abrieron las puertas de la televisión sin apenas estudiar en la ENA. Exacto. ¿Cómo fue? Y todo vino a través de Abril, el grupo de Sí. Maciel. Abril es un grupo que todo el tiempo van muchos directores de proyectos a buscar adolescentes y niños para sus audiovisuales, ¿no? Y Maciel nos da la oportunidad a todos nosotros de trabajar. Y lo primero que vino fue un telefilme a través de sus ojos, que lo grabamos en Cienfuegos. Estuvimos un mes por allá grabando y salió en el verano del 24, Lo recuerdo, sí. en una calle Mil Caminos. Ajá. Y ahí, ese fue mi primer audiovisual, digamos, con un personaje como tal. Anteriormente había hecho varios cortometrajes, varias cositas, pero no era algo concreto, ¿no? Sí. Esto fue lo primero que De tuve. alguna manera ya cuando te enfrentaste a este telefilme tenías alguna experiencia con las cámaras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Pero no igual- con un personaje tan grande. Por supuesto, no es lo mismo. ¿Cómo Claro. fue? ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo, fue muy complicado al principio porque no tenía de experiencia con un personaje tan grande, con tantos conflictos, y llegó a estudio, algo a lo que yo no estaba acostumbrado a hacer con un personaje, porque siempre estuve adaptado, me dan un texto, yo lo digo y ya, no hay Sí. problemas, pero esto no, esto lleva estudio, ya lleva más profesionalidad, ¿no? Y al principio me fue difícil, ya luego le fui cogiendo la vuelta y dije, esto es por aquí y ya... ¿Tuviste ahí la guía de algún actor, de algún director que te ayudara en ese sentido? Tuve la guía de prácticamente todo el elenco. Estaba Rolly Peña, que también estaba ahí. Jorge Molina, el actor, también me asesoró mucho en lo que es tema actuación y tal. Y sí, pero me sentí muy protegido y ayudado en ese momento. Eso es importante. Claro, claro. Porque de alguna forma eso va en pos de tu trabajo y de Exacto. que quede con la calidad que se requiere, con la poca experiencia que tú Exacto, tienes. exacto. Luego de este telefilme, entonces, Vino una serie de Elena Palacios, Los gatos, las máscaras y las sombras. Cuando yo comencé a grabarse esa serie, no había salido el telefilme todavía. Entonces, ahí tuve que trabajar con un elenco maravilloso que fue Jorge Martínez, hacía mi papá, Ana Gloria Udé, mi abuela, Jessy Uribe, mi mamá, y Carla Santos, que hacía mi hermana. También estaba Miriam Socarrás, pero no hacía familia mía como tal, pero trabajé con ella. Entonces, fue un reto aún mayor, porque trabajar con esos actorazos, con esa directora, fue algo muy grande y dije, oh, espera, estoy aquí, estoy ahora haciendo algo que nunca, siempre quise, pero que nunca me imaginé que iba a llegar. y que llegara tan rápido. Y que llegara tan rápido, claro, exacto. Porque Y fue muy por bonito. casting que No, llegaste a la serie. me llamaron directo. Te llamaron. Ya me contactaron por Abril. Roque Moreno, que era el director de actores, fue a una función que actué yo, me vio y me dijo, ven. Tú eres el personaje que tú yo vas estoy a hacer buscando. esto. Y como yo, cogieron a muchos muchachos de Abril para esa serie. Luego entonces de la serie, sí ya se abrió la puerta de la telenovela. Ojo de agua. Sale el telefilme, Luberta lo ve y acabándose el telefilme en televisión, Luberta me llama para hacer casting de la telenovela. Y hice un proceso de 2 castings, uno con Yailin Coppola, que fue algo magistral, y luego con Brandito y con Isabela, que serían Arturito y Lisandra en la novela. Sí. Y quedo para el personaje de Rogelio. Y entonces, ahí sí venía ya un camino más largo, Sí. de mucho más estudio, mucha más preparación. Ok. Mira, fue algo muy cómico porque yo pensaba que una novela era algo sencillo. Sí. A mí me habían dicho que un proceso de telenovela era un proceso de 6 meses, pero se graba así, ¿sabes? Y cuando yo fui a la casa productora a recoger los guiones y era una loma de papeles así, y que yo estaba en prácticamente todos los capítulos, yo Te dije, asustaste. ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?
y salió. Y creo que también tuve mucha ayuda tanto de Luberta como José Víctor, Yailin Coppola, que era la directora de actores y además es mi mamá en la novela. Entonces yo tuve muchas escenas con ella y ella todo el tiempo me estaba asesorando también. Me sentí también como en el telefilme muy ayudado, muy protegido y creo que eso hizo que fluyera mucho mejor el rodaje y el personaje. ¿Sabías montar a caballo? No, para nada. No. Miguel Ginarte me llevó a su finca, a mí, a Yura y a Yenei, que serían Nadia y Magdalena, a aprender a montar caballo. Y ahí estuvimos un tiempito aprendiendo, hasta que le cogimos la vuelta. Pero no le tenías miedo. No. Eso, yo creo que eso es un punto en común que tiene mi personaje conmigo, ¿no? Que yo no le tengo miedo al peligro, vamos a decirlo así, que, o sea, no mido el peligro. Digamos que yo soy muy lanzado y no mido las consecuencias. Hay que tirarse, vamos a tirar. Y ahí te tiras. Y me tiro. Así fue con el caballo. Yo tuve una escena que me caía el caballo y querían un doble. Y yo no, yo quiero hacer la escena. Llegué a punto de que Luberta no quería que hiciera la escena. Monté a caballo, me hice un video tirándome hasta que convencí a Luberta de que yo grabara esa escena. Bueno, pero ¿y en la casa qué sucede cuando, bueno, por supuesto, tu mamá te acompaña a muchos lugares, pero Sí, ahí sí, a esos sets me imagino que no. No, mi mamá no. ¿Qué decían? ¿No les te daba un poquito de temor, algún accidente o algo así con las escenas estas de peligro con el caballo? Exacto, siempre todo el equipo, ¿no? Me protegía por el hecho de que soy menor de edad. Sí. Pero también yo los convencía a ellos de que yo soy un chico responsable, Tú podías. yo puedo conmigo mismo y yo puedo hacer las cosas. Y bueno, pero siempre ellos tuvieron en cuenta que yo era menor de edad, había que cuidarme, no estaba mi mamá presente. Pero sí, eso. Tenías una gran familia televisiva y eso se notó en la telenovela. Vamos a hacer otra pausa, Rolly, y enseguida estamos de vuelta aquí en Juventud. Seguimos persiguiendo metas en Juventudes por un Sueño y tengo el gusto de recibir en nuestra sección a Ciel Antonio, músico que se desempeña principalmente entre las baladas, los boleros y la música romántica. Él nos estará comentando hoy sobre esos nuevos proyectos y los espacios habituales en los que se está presentando. Bienvenido a Juventudes por un Sueño. Muchas gracias. ¿Cuáles son esos espacios, peñas, esos lugares donde podemos seguir tu música? Bueno, mayormente son peñas. En casi todos los municipios de la capital, principalmente estoy en el Cerro, en la Casa de la Trova, María Teresa Vera, donde defendemos la trova en general. Y estoy en la Casa de Cultura también de Centro Habana, los segundos sábados de cada mes, a las 3 de la tarde, en un espacio que se llama Ser Artista. Y estoy todos los domingos en el SAF El Rampeño, un lugar ya que es referencia cultural del municipio Plaza de la Revolución. Y bueno, dedicado mayormente para el adulto mayor, pero siempre abriéndole las puertas a los nuevos artistas, Los jóvenes también son bienvenidos, claro. para dar oportunidades también para que puedan incursionar en la música, la danza, la poesía. Estuviste realizando un concierto en el Teatro América hace poco. Cuéntanos Hace poquito, cómo fue esa experiencia. Bueno, no me lo esperaba toda la afluencia de público que fue. Logramos casi llenar el teatro. Y bueno, compartí también ahí con Dina Mateo, Rafael Espín, Carlos y Delisa Ramírez y la Conga de los Hoyos. Estuvo ahí y bueno, puedo decir que quedé más que complacido con lo que sucedió allí en el Teatro América, que es el teatro donde he estado incursionando desde el año 2010. ¿Por qué prefieres apostar por estos géneros musicales? Porque creo también que el público en general siempre está esperando lo que es el tema del amor en general. Creo que estamos también un poquitico falta de seguir rescatando los géneros, principalmente autóctonos aquí, principalmente la canción campesina como tal, el son montuno, también el bolero que es internacional y es un género de nosotros, de aquí de Cuba. Claro, y que todas las generaciones también disfrutan de esos géneros musicales, entonces es bueno tener propuestas variadas, por supuesto. Que conozcan también los autores cubanos. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? Bueno, yo estoy en Facebook,
Aparezco como Aciel Rodríguez, aunque mi nombre artístico es Aciel Antonio. Estoy en Instagram, estoy también en otras redes alternativas que me han dado la oportunidad de incursionar y tengo muchos seguidores también. ¿Cuál es ese mensaje que le envías a los jóvenes que nos siguen, que sueñan con dedicarse a la música? Bueno, que la música es bella, pero lo más importante es cultivar siempre los buenos sentimientos al público y la cultura cubana. Que mucha gente habla de la cultura, pero la cultura cubana es muy rica y creo que los jóvenes, me incluyo ahí porque todavía soy joven, Claro. me incluyo ahí, que debemos de defender nuestras raíces. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa y cada vez que yo cantaba la música cubana tenía que repetir por lo menos dos gardenias, lo tuve que repetir por lo menos 7 veces en una sola presentación, porque los checos, los rumanos, los rusos, siempre saben un poquito más de la cultura cubana. Y creo que somos ricos en la cultura cubana como tal. Entonces, que las ganas de aprender y la sensibilidad nunca nos falten a los jóvenes Claro, para seguir claro, y el cultivando saber, nuestras carreras. y el saber no ocupa espacio. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias a ti, Aciel. amor. Nosotros continuamos disfrutando de Juventudes por un Sueño. Persiguiendo metas. Último momento de entrevista con mi invitado, Rolando Hidalgo, el Roli, bueno, Rogelito, de Ojo de Rogelito. Agua. Es que está ahí, Rogelio, Rogelio, Rolando, Sí. son parecidos. Están cercanos. Ya se acabó la telenovela Ojo de Agua, ya viviste todo ese proceso con las redes sociales, con el público en la calle. ¿Cómo te sientes? Yo creo que me siento complacido. Me siento satisfecho con el resultado que ha tenido tanto la telenovela como mi personaje. Me esperé muchas cosas, tanto negativas como positivas, pero creo que ha salido más lo positivo que lo negativo en cuanto a mí y estoy muy contento con eso. Sinceramente fue una gran oportunidad haber trabajado en esta telenovela y Que venga más. que vengan muchas más. Aunque bueno, vienen otras cositas, él nos va a hablar también Sí. de eso. Rolly, y cuando te veías en pantalla, ¿sentías satisfacción? ¿Te criticabas? ¿Cómo Sí. vivías ese proceso? Yo suelo, cada vez que me veo, me critico demasiado. Y los que están al lado de mí, muchachos, tranquilo, mira la novela, ¿sabes? Disfrútala, no te critiques tanto. Es que es difícil. Es que es difícil porque digo, mira, yo también lo grabamos hace un tiempito ya, ¿no? Claro. Y como he estado en la escuela y tal, de la forma en que estoy haciendo las cosas ahora, Tú pensaste, pude haber hecho esto de esta otra exacto, manera. yo digo, esto lo podría haber cambiado y hubiera enriquecido mucho más al personaje como tal, ¿no? Y me critico demasiado, sí. Pero no importa, de eso va Claro. la actuación también, Claro, de ir claro, aprendiendo de los errores, de ir superándote con cada personaje. Exacto. Porque han venido otros personajes, háblame de Sí, eso. bueno, está ahora mismo El misterio de un hombre, la serie de Rolly Peña, que soy ahí Bernardito, un personaje que está en varios conflictos ahora mismo y que también creo que hasta ahora todo lo que he hecho ha sido con tan buenos directores, con tan buen elenco, ¿no? Que he estado tan satisfecho y tan complacido con todo lo que he hecho, que ni yo mismo me creo que he logrado hacer lo que hasta ahora he hecho, ¿no? Estás como que viviendo tu gran sueño. Estoy en una burbuja ahora mismo. Sí. Pero esa burbuja aterriza cuando él llega a la ENA. Y Sí. ahí entonces empiezan las clases, el estudio, Claro, la claro. preparación para las pruebas. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás viviendo eso? Es un proceso bien complicado, es un proceso bien duro porque la ENA es una escuela, es una academia, ¿no? Es una escuela que ahí se está porque uno quiere, pero el sistema de esa escuela es un sistema muy fuerte, que hay que gustarle verdaderamente lo que estamos haciendo para poder estar en esa escuela. Pero como a mí verdaderamente me apasiona este mundo, creo que he logrado hacer las cosas bastante bien, ¿no? Digamos. Hay que preguntarle a Yaremi a ver qué piensa. Sí, vamos a Es ver la qué profe dice del primer Yare. año, ¿verdad? Rogelito, algún otro... Ay, Rogelito. Rogelito. Rolly. Eso se te va a quedar, yo creo. Rogelito. Vamos a ver. Hasta que vengan otros personajes, claro. Rolly, ¿algún otro proyecto que esté por ahí y Ok, que nos quieras se están comentar? cocinando varias cosas del cual no puedo adelantar mucho, pero sí, hay proyectos, hay
hay bastantes cosas que vienen. No se puede adelantar mucho, Sí, desgraciadamente, queda pero de sorpresa, sí, pero... vienen cosas. ¿Qué sueños te gustaría cumplir? Porque tú apenas estás comenzando, estás incluso en primer año de la ENA, te queda todavía un mundo. Yo digo siempre que mi sueño es ser actor. De alguna manera ya ese sueño se va logrando. Sí, más o menos sí, pero creo que ese todavía es mi mayor sueño, ser actor. Y creo que lo voy a cumplir. Sí, nosotros también pensamos que puedas cumplirlo, por supuesto. Talento hay de sobra. ¿Y qué le dices a esos jóvenes que como tú sueñan ser actores y quizás no hayan tenido la suerte, las posibilidades que se te han abierto a ti? Solamente que luchen por eso. Yo siempre lo digo también en las entrevistas, yo soy un chico que viene CEO de Ávila, que también me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho este tema de la actuación, pero siempre pensé que no podía llegar dado la situación geográfica, en fin. Y mira, creo que estaba para mí, que se me dio la oportunidad, pero también va porque me enfoqué en lo que verdaderamente quería. Entonces, Claro. ese es el consejo que les doy. Chicos, luchen por lo que quieran, enfóquense y siempre va a haber un camino para ustedes que es el que verdaderamente ustedes quieran, ¿no? Claro que sí. Y el camino que quería Rolly, bueno, pues es el de la actuación y en ese camino él está bien enfocado. Y te deseamos muchísimos más Muchas éxitos gracias. con todos los personajes que puedan llegar y bueno, con las clases, las pruebas en la ENA y que siga esa carrera por Elisa y todos los demás estudios que quiera seguir. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Un placer tenerte con nosotros y ya saben, así compartimos con Rolly, Rogelito de Ojo de Agua en Juventudes por el Sueño. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar. Sueño Y ya llegamos al final de nuestro programa por hoy, pero la próxima semana ya saben que pueden regresar a las 7 en punto el jueves por el canal educativo. Y conocimos mucho más de la trayectoria de ese joven actor Rolando Hidalgo, Rolly o Rogelito en la telenovela Ojo de Agua, pero ya saben que tiene otros personajes que estamos también disfrutando en pantalla ahora, otros que vendrán, porque es que apenas está comenzando su carrera. Asimismo, estaremos pendientes, por supuesto, desde nuestro programa a esos nuevos proyectos, así como seguiremos en redes sociales a Aciel Antonio, el músico que estuvo compartiendo con nosotros en la sección de Persiguiendo Metas. Por cierto, recuerda que si eres joven y tienes una historia que contar, puedes comunicarte con nuestra directora Loli Vega. Ella te estará dando todas las coordenadas para que seas uno de nuestros próximos invitados en el programa. Así que ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de este contacto de Facebook que aparece en estos momentos en pantalla. La próxima semana, el jueves a las 7 en punto, nos volveremos a encontrar con otros jóvenes invitados aquí a Juventudes por un Sueño, donde Forest creas. Y transformas tu mundo. Chao. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar.